Hola, buenas tardes chicos. Vamos a dar inicio a la materia de teoría macroeconómica. La maestra Laura Beatriz Cruz Morales va a estar a cargo de esta materia, a quien le cedo la palabra. Adelante, maestra. Bien, pues muchas gracias, maestra Laura, porque nos llamamos igual. Un gusto estar aquí con ustedes, chicos, en esta asignatura de teoría macroeconómica. Esta semana arrancamos bueno, el lunes que recién acaba de pasar, ya empezamos con esta asignatura que, bueno, como al igual que las demás materias que han venido trabajando dentro de nuestra universidad o dentro de la universidad, bueno, con duración de un mes, o sea, 4 unidades. Y bien, en esta asignatura de teoría macroeconómica, vamos a estar viendo justamente a empaparnos, así como en su momento ustedes llevaron también una asignatura que era teoría microeconómica, que era empaparse de conceptos, empaparse de, o conocer, no empaparse, conocer conceptos, conocer teoría microeconómica. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con teoría macroeconómica, para que en un momento dado ustedes modelen y bueno, lleguen a esa parte de la licenciatura donde ya les toca hacer esos modelos macroeconómicos y bueno, hacerlos y además interpretarlos, ¿no? ¿Para qué? Para explicar la realidad económica del país, del entorno. Bien, como bien me presentó la maestra, digo antes de arrancarme de lleno, hablarles un poquito de mí. Mi nombre es Laura Beatriz Cruz Morales, yo soy licenciada en Economía, egresé hace algunos años, maestra en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación. He trabajado, laborado en el sector privado, público, tanto, sobre todo en el sector tanto financiero como administrativo y bancario. También de igual manera me llevo años dedicándome a la docencia y de verdad creo que es algo que ha sido muy satisfactorio para mí y me gusta mucho. Me llena mucho compartir no solamente estos conceptos y estos temas, sino también empatarlo con la realidad. Es decir, que ustedes, hola Jennifer, bienvenida. Es decir, que no solamente se queden con los temas que estamos viendo en clase, ¿no? Sino siempre aterrizarlos con ejemplos reales, cómo se traduce esto en la realidad económica, particularmente esta materia que es de teoría macroeconómica, cómo se traduce esto en la realidad, en el día a día, en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestro entorno social y político, porque bueno, aquí también me gustaría hacer una precisión. De pronto esta materia puede prestarse, porque esta materia yo llevo años dándola en instituciones públicas y privadas, y de pronto puede parecer que tenga tintes políticos. En algún momento podría parecer que haya algunos sesgos. Y quiero, antes que eso, anticipar que no va por ahí la cosa. Mi intención o a donde quiero llegar con explicarle todos esos temas y traerles ejemplos, no es decirles una política ha sido mejor que otra, ¿no? No va por allí. ¿O por qué? Porque pues las políticas económicas van de la mano con los proyectos nacionales que cada uno de los diferentes gobiernos a lo largo de los años han traído. Pero mi intención es más bien que ustedes los conozcan y ustedes mismos, a partir de la reflexión y del conocimiento y de la interpretación, del análisis y la interpretación de toda esta información, hagan su propia reflexión y su propia postura crítica. Eh, por eso les digo, bueno, de pronto puede que esta materia tenga sesgos, no va por allí, no es la intención, más bien es que ustedes hagan eh, conciban o ustedes hagan su propia postura, ¿no? Yo aquí me encargo, y si tienen alguna duda, bueno, con todo gusto, pero recuerden que se los voy a dar desde mi percepción, desde mi punto de vista. Ustedes a lo mejor puede ser diferente y también está muy bien, está perfecto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta asignatura de teoría macroeconómica. Si quería hacer de eso desde el principio, porque les digo, de pronto, le he dado a través de bueno, en varios años, y se puede prestar a esto, ¿no? A que, ay, es que la maestra es de izquierda, es que la maestra es de derecha, es que la maestra tiene estos sesgos. No va por allí. Puede ser que sí, porque bueno, también soy una persona que tiene opiniones, pero mi interés aquí es que ustedes formen las suyas.
Es decir, que ustedes a través de lo que aprendan aquí, pero también del contexto y de lo que vivan y vean o de los trabajos que tienen, también se formen su propia reflexión crítica. Bien, vamos a seguir. Entonces, antes que arrancar de lleno con esta asignatura de teoría macroeconómica, vámonos un poco a invitarles a que estén siempre pendientes de su calendario institucional, de los comunicados y de los documentos que aquí se publican en nuestra aula virtual. Y si tienen, no sé, alguna duda en cuanto a la navegación dentro del aula, con todo gusto háganmelo saber. Y bueno, yo les apoyo. Bien, esta asignatura comenzó el lunes 6 de julio, es decir, el lunes pasado, antier, y finaliza el domingo 2 de agosto del 2026. Es una asignatura de 4 unidades. Cada semana vamos a estar viendo una unidad. Esta unidad, la que empezó, bueno, empezó junto con el inicio de la asignatura, que fue el lunes 6, y finaliza el próximo domingo 12 de julio del 2026. Y bueno, con esto tenemos que el último día para hacer entrega de actividades de la unidad 1 va a ser el domingo 12 de julio del 2026, es decir, el siguiente domingo a las 23:59. Un favor, hay que ser muy puntuales con la entrega de las tareas, apegarnos a las fechas y horarios que se nos establecen o que se nos marcan, por favor, ¿sale? Y bien, este es el calendario. Ahorita vamos regresando de un receso o de un periodo de vacaciones y ya nos integramos a este bloque o esta asignatura hoy lunes, esta semana que empezó con el lunes 6 y va a terminar hasta el 2 de agosto. Bien, tenemos días inhábiles en estas fechas, ¿no? No tenemos días inhábiles. Bueno, entonces, pues, cuando ustedes tengan duda, cualquier cosa me pueden mandar un correo electrónico a mi correo institucional, que se los puse acá, es esta. O bien, también al mensajero en el mensajero de la plataforma. Bueno, aquí no se alcanza a ver. Aquí me pueden mandar. Donde está este diálogo, este nube de diálogo, ahí me pueden hacer llegar sus comentarios o mensajes. ¿Vale? Bien, ¿qué actividad vamos a estar desarrollando esta semana, esta primera semana? Bien, la unidad es muy sencilla, en esta ocasión va a ser muy sencilla porque es más bien como un preámbulo, una introducción a lo que es la macroeconomía como tal, ¿no? Ya muchos de ustedes, o ya ustedes ya deben de tener un poco de, a lo mejor de idea de qué va esto, porque previamente ya llevaron algunas materias donde les hablaban de macroeconomía, porque acuérdense que hay dos grandes divisiones o de dos formas en las que clasificamos a la economía. Hay varias formas de clasificar la economía. Pero la que sobresale o la que es más relevante es cuando hacemos la diferenciación entre microeconomía y macroeconomía. Bien, pues esta semana, este bloque ya estamos viendo macroeconomía y esta semana básicamente son como temas generales, ¿no? Para conocer un poco más sobre macroeconomía. ¿Qué van a hacer? Un ensayo individual. Objetivo de la actividad, valorar el nivel de comprensión de los conceptos claves de la unidad 1 y capacidad del estudiante para integrarlos en un análisis escrito. Instrucción. Elabora un ensayo de entre 600 y 800 palabras donde expliques de manera integral los siguientes aspectos. El alcance de la macroeconomía moderna y las principales interrogantes que aborda, que de todas formas, bueno, ustedes lo puedan buscar dentro del contenido que viene en el aula, pero si no, también aquí se los traigo. Las relaciones entre los principales agregados económicos, es decir, como en economía todo es una cascada y un indicador va a impactar a otro. O sea, de esto es una relación causa-efecto y esto es una cadena, ¿no? Ya estos lo debemos de identificar, ¿no? A lo largo de las asignaturas que hemos llevado, como si hablamos de que hay desempleo, entonces eso impacta en el ingreso de las familias, ¿no? O sea, la gente ya no tiene dinero. Y si no tiene dinero, no compra. Y si no compra, no, o sea, como todo es una cadena. Entonces, eso se refiere con las relaciones entre los principales agregados económicos. Pero bueno, aquí ya estamos hablando de agregados económicos, que ahorita se los traigo. La evolución de la macroeconomía moderna y los enfoques alternativos. Bien, entonces van a incluir ejemplos actuales, van a citar al menos 3 fuentes académicas en formato APA.
aguas, que no solamente dice poner referencias, sino también poner las citas. Es decir, las referencias son las que van al final de texto, que viene apellido del autor, coma, inicial de su primer nombre, punto, entre paréntesis, año en el que fue escrita la obra, después el nombre de la obra, de donde, o sea, que trae todo eso, la que se pone al final. Pero las citas son las que se integran dentro del texto y solamente, por ejemplo, si decimos, de acuerdo con Samuelson, un autor de macroeconomía, sí, de acuerdo con Samuelson, entre paréntesis 2007, cierro paréntesis, o sea, ahí estoy diciendo que Samuelson, o que esa idea que estoy poniendo dentro de mi trabajo es de ese autor Samuelson. Y aparte de poner esa cita dentro del texto, de donde saqué esa idea, también la tengo que poner al final. Y ahí es cuando ya pongo en la referencia toda la obra completa. Es decir, bueno, todos los datos más bien de la obra completa. Es decir, lo que les decía al principio, ¿no? El apellido, el coma, el primer inicio del nombre y todo lo demás. Ya es cuando lo explico. Entonces, esto es muy importante. Criterios, los cuales van a ser los criterios de evaluación. Al final, la actividad tiene un valor vale 25 puntos. Comprensión del alcance y preguntas de la macroeconomía, explica claramente el alcance de la macroeconomía moderna e identifica correctamente las interrogantes claves. 5 puntos. 5 puntos. Relaciones entre los principales agregados económicos, expone de forma precisa y bien argumentada las relaciones entre el PIB, inflación, desempleo, tasa de interés y balanza de pagos. 5 puntos. Evolución de la macroeconomía y enfoques alternativos, describe de manera precisa y completa la evolución de pensamiento macroeconómico, incluyendo enfoques clásicos y actuales. Otros 5 puntos. Uso de ejemplos actuales, integra ejemplos recientes y relevantes que refuerzan el análisis. 5 puntos. Claridad, redacción y estructura y uso de fuentes. Entonces, aquí sí estamos evaluando que lo que se les solicita, bueno, digo, aparte de que haya claridad, redacción, estructura, estén haciendo citas y referencias en APA 7. ¿Sale? Entonces, por favor, porque para que ya empiecen a trabajar con esto y se les haga más rápido, más fácil, ¿no? O sea, más fluido el trabajar con APA 7, con este formato de APA 7. Bien, y eso es lo que vamos a estar haciendo esta semana. Es una actividad muy sencilla, es un ensayo, solamente tiene que tener estos elementos. Ahora bien, dice entre 600 y 800 palabras, pero eso no quiere decir que, ay, bueno, yo puse 805 palabras, ya no, tampoco, se va por ahí la cosa. Pero más o menos es para que traten de tener esta capacidad de síntesis, ¿vale? Bien, pues continuamos. Ya vamos a empezar. Voy a tener un poco mala de la garganta estos días, que me empieza a doler. Entonces, a lo mejor ande tomando bastante, recurrentemente agua, ¿no? Entonces, vamos a empezar y quiero hacerles una pregunta antes de iniciar, ¿no? Imaginen que mañana despiertan y descubren que todos los precios del supermercado, porque sí nos ha pasado que un día nos despertamos y de pronto vimos el precio del jitomate altísimo, ¿no? Digo, es como el ejemplo más reciente, más fresco que traigo ahorita. Ya bajó, ya está en 20 pesos el kilo. Ok, pero de pronto imagínense que de pronto nos levantamos y vemos que todos los precios de los productos aumentaron un 15%. Bueno, ¿se acuerdan cuando pasó mucho de esto? Cuando fue la guerra, bueno, recientemente también hubo bombardeos entre Estados Unidos e Irán y muchos de los precios de muchos productos se encarecieron, particularmente de commodities, como otra vamos a ver qué son los commodities, particularmente los commodities como el petróleo, que es un producto que tiene, pues, que nos guiamos por el precio que este producto tiene, el petróleo, ¿no? Hasta decimos, el barril de petróleo amaneció, entonces pues nos guiamos y vemos, ¿no? Entonces, un día sí nos levantamos y vimos, o en un periodo, no tanto como que nos levantamos, pero sí en un periodo de tiempo sí empezamos a ver y dijimos, oye, todo está subiendo de precio, la leche, los frijoles, todas las frutas están subiendo de precio, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Imagínense de eso, ¿no? ¿Quién tomó esta decisión? ¿Quién de pronto dijo, pues que se suban los precios de los productos? ¿Habrá sido una sola empresa, no? A lo mejor solamente fueron los productores de jitomate, ¿no? Pero pues no fue así. O sea, los productores de jitomate respondieron a un causal que venía pasando, ¿no? Un trasfondo que había allí, ¿no? Entonces, este tipo de sucesos ya no podemos explicarlos desde la microeconomía, desde estudiar una empresa o desde estudiar un sector económico.
sino que tenemos que analizar el conjunto. Y entonces es allí donde estamos hablando ya y estudiando macroeconomía, donde ya no podemos estudiar solamente cómo una empresa responde o toma decisiones o decide cuánto vender o si cuánto satisface la demanda. No, ya no estamos hablando solamente de eso. Estamos hablando de todo el sector de productores agrícolas, bueno, retomando este ejemplo de los jitomates, y de cómo todo esto impacta a la economía nacional. Entonces, ya cuando entramos con esto, ya no estamos hablando de microeconomía. La microeconomía, acuérdense que son las decisiones individuales de consumidores y empresas, mientras que la macroeconomía ya estudia el comportamiento y toma de decisiones a nivel agregado, así le vamos a llevar. ¿Por qué agregado? Porque, bueno, ya son de todas las empresas, ¿no? A nivel nacional, por decirlo. Es decir, gobiernos, sectores productivos y economías nacionales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de macroeconomía, estudiamos el comportamiento agregado de millones de decisiones individuales y analizamos cómo interactúan las familias con los gobiernos, con las empresas. También ya entra aquí el sistema financiero, ya vamos a empezar a hablar un poco del sistema financiero y el resto del mundo, cómo está reaccionando a todas estas situaciones para determinar variables como inflación, crecimiento económico, empleo y tasa de interés. Entonces, la economía no solamente va a estudiar el gobierno, sí el gobierno forma parte de la macroeconomía, va a ser un actor muy importante, pero también van a participar dentro de la macroeconomía consumidores, empresas, bancos y mercados internacionales, y además del gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces aquí va a ser un sistema que va a estar interconectado. Entonces, bueno, a lo mejor, bueno, para ponerles un ejemplo, si bien mientras la microeconomía explica por qué aumentó el precio de un producto específico, la macroeconomía va a intentar responder por qué aumentaron todos los precios al mismo tiempo, ¿no? Es decir, por qué hay inflación. Vamos a traer más puntual esta explicación de lo que es la inflación, porque muy seguramente hemos escuchado este concepto. Y no solamente en clases, ¿no? No solamente en nuestra vida académica, sino también en nuestra vida diaria o cuando escuchamos la televisión o vemos incluso redes sociales, ahí escuchamos sobre inflación. Bien, seguimos. Un segundo. ¿Qué abarca la macroeconomía hoy en día? Bueno, a lo largo del tiempo, esta definición de macroeconomía, pues como todas muchas de las ciencias o muchos de pues ha evolucionado, ¿no? O sea, no es lo mismo, no ha sido lo mismo la macroeconomía eh, del siglo XVIII, o sea, para nada es lo mismo con la macroeconomía que actualmente estudiamos y que se ejerce, ¿no? Entonces, hace algunas décadas, a lo mejor si hablábamos de macroeconomía, nos concentrábamos simplemente en ciertas variables, ¿no? Hablábamos de crecimiento económico, hablábamos de inflación, de desempleo y de balanza de pagos. Pero hoy en el día esto es insuficiente, ¿no? La macroeconomía moderna reconoce que la economía está influida por fenómenos mucho más complejos. Por ejemplo, hablamos hasta de crisis globales, de cómo el cambio climático impacta en la producción agrícola, cómo eventos como la pandemia, incluso situaciones de género, o es que no sé cómo plantearlo mejor, o no sería violencia de género, más bien sería como cómo hay situación, cómo dentro de la macroeconomía también hay sesgos de género, no sé si sería cómo hay sesgos de género, ¿no? Entonces ya ahorita la macroeconomía está abarcando otros ámbitos que hace muchos años muy segura, no, estoy segura, no se veían, no se percibían, no se estudiaban, no se estaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención porque anduve buscando algo en la UNAM, en la página de la UNAM, y dentro de las especializaciones que hay en economía, hay una especialización, o sea, ya están estudiando el sesgo de género, el impacto del género, ¿no? O sea, cómo es toda esta economía alrededor del género. O sea, hay una especialización ya en esto, ¿no? O sea, ya no solamente estamos hablando de estudiar crecimiento económico, las variables que sí son relevantes, seguimos viéndolas todavía porque las vivimos y están,
pero ya empezamos a ver, también hay una especialidad en cambio climático, una cosa así. Hay otras hay varias especializaciones en economía en uno, ¿no? Pero dos de las que me llamaron más la atención es cómo ya se empieza a especializar, o si quieres hacer una especialización, pues ya empiezas a enfocarte en temas de género, en temas climáticos, y ya, bueno, empiezas a meter otras situaciones, ¿no? Como, en fin, bien, la macroeconomía moderna ya les digo que reconoce que la economía está influida por fenómenos pues muchísimo más complejos, ¿no? Como estos que les menciono. Ahora bien, en economía no solo importa lo que ocurre, sino también lo que las personas creen que va a ocurrir, y eso le vamos a llamar las expectativas. ¿Qué son las expectativas? Pensemos en una familia que escuche en las noticias que podría venir una recesión, ¿no? O sea, una recesión es que la economía caiga, en términos cristianos, ¿no? Más coloquiales. Aunque esta crisis pues todavía no existe porque le están diciendo, va a llegar, viene una recesión muy grande. Pues, ¿qué va a hacer esta familia? Muy probablemente va a decidir gastar menos y ahorrar más dinero, ¿no? Porque dice, o sea, lo que hace es como persona que tiene una familia es decir, bueno, si me dicen que va a venir una recesión, pues entonces voy a gastar menos, voy a ahorrar más, voy a moderar mis gastos porque igual ya no me endeudo, disminuyo mis créditos, voy a posponer una compra a lo mejor de un viaje o un automóvil, y imagínate, pero eso es una persona, eso es una familia, ¿no? Quien está pensando ya en eso. Pero imagínense que todas estas familias piensen, o sea, porque son muchas, no solamente una familia lo piensa, sino que muchas familias, cuando les llega cierta noticia o este tipo de noticia que vamos a llamar que son expectativas, cosas que pueden suceder, pues deciden lo mismo, ¿no? Ahorrar más, posponer la compra, no salir de viaje. Entonces, el consumo disminuye. O sea, ¿y por qué? Porque no solamente es una familia la que está dejando de comprar un coche, o no es debido a esta expectativa de esta recesión que se viene, sino que son muchas familias en todo el país que toman la misma decisión, y entonces aquí ya impacta, ¿no? En un agregado que va a ser el consumo. ¿Por qué? Porque el consumo va a disminuir. Y esta decisión colectiva termina afectando a toda la economía porque pues la gente deja de gastar. Y es importante, digo, pues aunque, o sea, que se ejerza el gasto, porque al ejercer este gasto, bueno, las empresas dicen, ay, ahí debe, o sea, si las personas acuérdense de la cadena que luego siempre les decía, ¿no? Si las personas, las familias gastan, entonces las empresas pues tienen recursos para seguir funcionando, ¿no? Y estas empresas le dan trabajo a otras personas. Entonces, esto es una cascada, esto es cómo impacta una situación o un evento como este en forma en cadena a las demás variables, ¿no? Entonces, las expectativas también generan efectos económicos reales. En México encontramos ejemplos muy claros, ¿no? Cuando existen problemas en cadenas globales de suministro, como ocurrió durante la pandemia, muchas empresas tuvieron dificultades para conseguir insumos. Yo me acuerdo que los coches no me acuerdo si eran los coches o los carros, perdón, los coches o los celulares, que andaban escasos por el tema del chip. Entonces, estas industrias tuvieron problemas para conseguir insumos, ¿no? Había menos disponibilidad de productos. Entonces, los precios de los productos, como no eran disponibles, aumentaron. Y eso pues redujo el poder adquisitivo de las familias. ¿Qué pasó? Que si querías comprar a lo mejor un coche, había una lista de espera porque no había de esos chips, y las personas ya habían hasta pagado por anticipado por un coche en particular. Sí pasó, o sea, sí pasó eso. Entonces había lista de espera para comprar un coche cuando de forma regular el auto a lo mejor sí se tardaba en entregártelo, ¿no? Pero no es como tanto como que hubiera lista de espera. Entonces, este, pues al haber mucha demanda de este automóvil, pues las personas, pues quisieron las empresas encarecer, subir los precios, ¿no? Entonces aumentaron los precios. ¿Y esto qué hizo? Redujo el poder adquisitivo de las familias. Entonces, observamos entonces como un problema que comenzó en otro país, porque pues realmente esto comenzó en otro país, fue una situación extraordinaria que se dio en otro país, impacta en el bolsillo de millones de mexicanos, ¿no? Y por eso afirmamos que la macroeconomía moderna conecta problemas globales
con decisiones cotidianas y nos ayuda a comprender por qué cambian los precios, por qué varía el empleo, por qué se modifican las tasas de interés y cómo todos estos fenómenos influyen directamente en nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque va a influir en nuestro bolsillo. Todas estas situaciones macroeconómicas, todas van a impactar en el bolsillo y por lo tanto en nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, bien, continuamos con nuestras, para no, porque luego me ando corriendo, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo una para reflexionar. ¿Cómo cambia tu consumo diario cuando escuchas en las noticias que viene un periodo de incertidumbre económico para el país? Pues regularmente ¿qué hacemos? ¿Cómo cambia nuestro consumo diario? Bueno, pues a lo mejor ya no me tomo mi café de todos los días, ¿no? Empiezo a quitarme esos gastos hormigas. Entonces, ya no me endeudo o me sobreendeudo porque pues me están diciendo que viene un periodo de incertidumbre para el país. Todo esto abarca ya hoy en día la macroeconomía. Ya no solamente es lo que anteriormente se hacía, ¿no? Entonces ya es todo esto. Bien, ya vimos que, ya con esto ya entendimos que la macroeconomía ya no solamente estudia crecimiento económico, entre todas estas variables que día a día vemos, ¿no? Sino que ya analiza o estudia problemas más complejos, ¿no? Y que incluso las expectativas pueden modificar el comportamiento de toda la economía, ¿no? Porque el ejemplo que les decía, si les ponen la expectativa de que va a haber una recesión, pues tú dices, ay, no, pues ya no compro, ahorro. Entonces, esto nos va a llevar a una pregunta más importante, ¿no? ¿Qué intenta responder entonces hoy en día la macroeconomía? Entonces, más a hoy en día que enseñarles teoría, que enseñarles las teorías económicas que nos ponían cómo se llegan indicadores de crecimiento económico, lo que busca ya responder hoy en día la macroeconomía es a las grandes interrogantes que orientan decisiones de los gobiernos, de las empresas y de los individuos, también de los organismos internacionales. Entonces, la primera de ellas va a ser el crecimiento económico y aquí la pregunta es, ¿qué factores permiten que una economía produzca cada vez más bienes y servicios de manera sostenida, ¿no? Un país puede crecer porque invierte en infraestructura, educación, innovación o tecnología. En el caso puntual de nuestro país, fortalecer las capacidades productivas, es decir, crear más inversión, crear un entorno donde haya más inversión o donde haya más producción y mejor producción, se traduce en una mayor competitividad y esto en mayores y mejores oportunidades de empleo para las personas. La segunda interrogante que estudia la economía es las fluctuaciones económicas, ¿no? Las economías no crecen de manera constante. Eso usted no vimos, me parece, que en introducción a la economía. Y van a ver que hay ciclos económicos y que de pronto atraviesan periodos de expansión, pero también atraviesan periodos de recesión. Entonces la macroeconomía intenta entender por qué ocurren estos ciclos, ¿no? A pesar de que a lo mejor se estén dando las políticas o se esté buscando favorecer la producción o o sea, el entorno económico que se esté buscando favorecer este entorno económico, estos ciclos económicos se siguen dando donde de pronto la economía puede crecer mucho, pero de pronto también se puede contraer, ¿no? Entonces, la macroeconomía intenta entender por qué ocurren estos ciclos y qué herramientas pueden utilizarse para reducir sus efectos, ¿no? Por ejemplo, Banco de México modifica tasa de interés para evitar que la economía se sobrecaliente o para estimular la actividad económica cuando existe una desaceleración. ¿Qué es esto? Regularmente, cuando decimos que la economía se expande es cuando las personas cuando hay mucho movimiento de mercado cuando vemos que el mercado que hay personas que están gastando, que hay consumidores activos en el mercado, que las personas, órale, tarjetazo, órale, me subieron los ingresos, mis ingresos, tengo más dinero, más recursos para gastar. Entonces es cuando vamos diciendo, bueno, la economía va creciendo porque todo esto va beneficiando a las empresas, a los trabajadores, a todo el mundo. Pero de pronto va creciendo tanto, o sea, empieza a crecer con una dinámica tan amplia o tan grande que también que se cae en sobreendeudamiento, en desabastecimiento, en fin, en muchas otras situaciones que entonces, ¿qué tiene que hacer Banco de México a través de la política
de la tasa de interés, empieza a subir tasa de interés a las tarjetas de crédito. Entonces, al subir tasa de interés a las tarjetas de crédito, que decimos, no, espérate, ya no voy a gastar tanto, ya voy a gastar menos, porque o reduzco o dejo de gastar. Entonces, empiezo a pagar lo que ya tengo, porque, o sea, y ahí es cuando empezamos, o sea, son este tipo de mecanismos que utiliza el mismo gobierno a través de, en este caso, Banco de México, para evitar que la economía se sobrecaliente y que ya no haya, que no haya esta economía tan acelerada, ¿no? Entonces, bueno, es otra. La tercera pregunta se relaciona con la política pública, ¿no? Y aquí el interés es evaluar si las decisiones del gobierno, tanto en materia fiscal como monetaria, realmente contribuyen a generar estabilidad económica. Es decir, no basta con aplicar una política, también debemos analizar si esta política produce los resultados esperados, ¿no? También hoy en día, otra de las interrogantes de la macroeconomía es el bienestar. Y eso lo hemos de tener como muy claro, o bueno, muy presente, no claro, muy presente en la política que tiene el gobierno actual, ¿no? No es solamente, estamos creciendo como país. No, hombre, sí se está produciendo muchísimo. Estamos llegando por las nubes. Traemos inversión, están llegando inversionistas. Hay empleo. No solamente se trata de eso, sino todas estas políticas que se están aplicando, todas estas que se está haciendo, esto de este crecimiento de más empleo, mayores ingresos, realmente también está disminuyendo la desigualdad entre las personas. Porque no necesariamente que un país sea más productivo o tenga un mayor Producto Interno Bruto o tenga mejores indicadores, se traduce en que estos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría? Que estos indicadores positivos están impactando a todas las personas y está disminuyendo las desigualdades de la población. Entonces, como pueden ver, estas son 4 interrogantes que están estrechamente relacionadas. Un mayor crecimiento puede generar empleo, pero si viene acompañado de inflación o de una distribución desigual del ingreso, pues el bienestar de la población podría no mejorar, ¿no? Entonces, la macroeconomía analiza la economía como un sistema completo y no solamente como fenómenos aislados, porque acuérdense que aquí lo que pasa en un punto va a desencadenar otros más hasta llegar a otro punto, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, si ustedes, aquí les quiero plantear una pregunta, ¿no? Si ustedes fueran responsables de diseñar políticas económicas en México, ¿cuál de estas 4 interrogantes atenderían primero y por qué? Temas de crecimiento, temas de fluctuaciones. A ver, un segundo porque algo me está pasando aquí. Quedarme la llamada. Bien. Si ustedes estuvieran a cargo de la política económica de México, ¿en qué se enfocarían? ¿En temas de crecimiento, en temas de fluctuaciones, ¿no? ¿Cómo ocurren los ciclos? Tratar de disminuir los impactos que ocurren en estos ciclos. Temas de políticas públicas, si son efectivas, cómo hay que aplicar medidas fiscales o monetarias para dar estabilidad al país. O el tema de bienestar, ¿no? Cómo transformar el crecimiento en una menor desigualdad. Bien. Ahora, ya que vimos cuáles son las grandes preguntas que intenta responder la macroeconomía, hay otras tantas preguntas que resuelven, ¿no? O sea, entre todas esto, o sea, o el fin dentro del fin que tiene, o otras interrogantes que tiene, ¿no? Es, ¿cómo sabemos si una economía realmente está creciendo? Si no está creciendo, si hay inflación, si hay empleo, si hay desempleo. Y la respuesta aquí lo vamos a encontrar, las vamos a encontrar más bien dentro en la macroeconomía estudiando los agregados económicos, que van a ser indicadores que resumen el comportamiento de millones de personas, empresas e instituciones en un solo dato, ¿no? Es decir, si así como un médico utiliza medir la temperatura de su paciente, la presión arterial o la frecuencia cardíaca para saber cuál es el estado de salud de esta persona, pues igual los economistas utilizamos ciertos indicadores para saber la salud económica del país, ¿no? El primero que vamos, o sea, aquí identificar
todo lo estamos viendo ahorita como de forma más teórica para que ustedes vayan conociendo estos términos, pero el primero de ellos va a ser el Producto Interno Bruto o el PIB, que mide el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro de la economía, dentro de una economía, o sea, dentro de nuestro país, durante un periodo determinado. Perdón, ese es básicamente el concepto, ¿no? Lo que significa Producto Interno Bruto. Entonces, un PIB en crecimiento suele asociarse con una mayor actividad económica es decir, que se está produciendo más dentro de este país y eso se dice que, bueno, hay mayores oportunidades de empleo, las personas están percibiendo más ingresos, hay más dinero para gastar, las empresas están produciendo más, todo esto, ¿no? Entonces, por eso, a un mayor Producto Interno Bruto, bueno, se entiende o se interpreta como o con mejores, con un crecimiento en el país, ¿no? Un segundo indicador que también es muy importante y de ese muy seguramente hemos escuchado de él, la inflación. ¿Qué es la inflación, no? Es el aumento sostenido de los precios. No significa que solo, o sea, que si un producto solamente sea más caro o no, ¿no? Sino que el nivel general de precios está aumentando, reduciendo el poder adquisitivo de las personas. Entonces, lo tenemos como más claro porque muy seguramente a todos nos ha tocado o sea, nos hemos dado cuenta que nuestro poder adquisitivo que tenemos hoy no es el mismo que tuvimos hace un año. Porque muy seguramente si antes hacíamos, o hace 5 años, hacíamos una despensa para 4 personas con 1,500 pesos o con 2,000 pesos, bueno, vamos a poner datos cerrados. Si hace 5 años hacíamos una despensa para 4 personas con 1,500 pesos, 5 años después, ya no o sea, con 1,500 pesos no hacemos la misma despensa para 4 personas, sino muy seguramente, ya no van a ser 1,500, sino 2,000 pesos. Y a eso se llama una pérdida del poder adquisitivo. Es decir, que las personas, que esta inflación en los precios se está dando y que las familias están perdiendo poder adquisitivo. Bien, otro indicador dentro de la macroeconomía va a ser la tasa de desempleo, que nos permite conocer qué proporción de la población económicamente activa está buscando trabajo y no lo encuentra, ¿no? Y este indicador nos va a hablar del funcionamiento del mercado laboral, qué tanto está funcionando el mercado laboral. Eh, otro indicador, la balanza comercial, que compara el valor de nuestras exportaciones e importaciones y la tasa de interés que representa el costo del dinero. Y pues es también una de las principales herramientas de política monetaria con las que se basa el Banco de México, ¿no? Entonces, no solamente se trata de que, bueno, vamos a conocer puntual el significado de estos cinco indicadores, ¿no? Vamos a conocer así de memoria estos 5 indicadores, sino cómo están conectados entre sí, entre ellos. Entonces, por ejemplo, si Banxico decide aumentar tasa de interés, pues los créditos, lo que le decía, se vuelven más caros, ¿no? Si de pronto estamos no sé, un ejemplo, un hipotético, en una tasa de interés del 20% y mi tarjeta, o sea, no, es más, yo creo que está como el 30%, de tarjetas de crédito está al 30%, pero la encarece más, entonces ya le voy a pensar, ya no voy a gastar tanto, ¿no? Ya no voy a estarme endeudando. Entonces, ¿por qué? Porque el crédito, esto que me están cobrando por prestarme este dinero o por financiarme este dinero, me está saliendo más caro, ¿no? Y la consecuencia va a ser que, pues, yo como individuo o mi familia vamos a consumir menos, vamos a reducir ese consumo. Por ejemplo, y las empresas que luego solicitan financiamiento a bancos, pues también dicen, no, bueno, si está más cara la tasa de interés, pues ahorita no voy a solicitar financiamiento. Entonces voy a posponer este proyecto que tengo, porque una cosa también es cierta. Muchas de las empresas, sobre todo las pymes, trabajan con financiamiento, con cierto financiamiento. Es decir, van a la banca empresarial y dicen, oye, tengo este proyecto, este es el diseño que tengo, esta es la finalidad, quiero ganar tanto, mi meta de lo que quiero ganar, préstame, ¿no? Ayúdame a financiarlo. Entonces les prestan este dinero y a cambio y les cobran cierto interés. Y bueno, así es como las empresas se pueden expandir, ¿no? Claro, van pagando su mensualidad o lo que les toque pagar y a la vez también este interés que le pagan, que les cobra el banco, ¿no? Pero si ya no,
Si los créditos se encarecen, entonces las empresas dicen, no, espérate, voy a ser más mesurada, no voy a crecer, no voy, este proyecto lo voy a posponer para cuando la tasa de interés a lo mejor baje, ¿no? Entonces, ven cómo hay una interconexión, cómo hay una relación muy grande entre una situación y otra, ¿no? Entonces, porque digo, viendo incluso hasta más adelante, si hay una, si Banco de México decide aumentar la tasa de interés, pues no hay que, los créditos se vuelven más caros. Las familias y las empresas reducen consumo e inversión. Y esta disminución va a desacelerar el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Ya me está impactando en un agregado económico, ¿no? Pero pues y bueno, ¿no? Entonces, esta relación de variables es precisamente lo que estudia la macroeconomía, ¿no? Cómo esta cascada se va dando. Vale. Bien, continuamos porque si no, luego me gana el tiempo. Bien, y ya vimos, o sea, estos indicadores o estos agregados, ¿no? PIB, inflación, tasa de interés y balanza comercial, ¿no? Y decíamos que funcionan como un indicador o como un termómetro de la salud de la economía del país. Entonces, hay muchísimos otros más factores, estos no son las únicas, ¿no? Sino que también este termómetro no responde únicamente a lo que ocurre dentro de México, sino que hoy vivimos una economía que está globalizada, ¿no? Donde las decisiones que se toman en otros países, que creen, también nos impactan. No sé si han escuchado mucho este dicho. Cuando Estados Unidos le da gripa, a México le da la neumonía, porque nuestras economías están muy entrelazadas, ¿no? Entonces, las decisiones que se toman en otros países, pues también de alguna manera terminan afectando, ¿no? Bien, entonces, veamos, comencemos con el tipo de cambio, ¿no? Que luego hemos escuchado este tipo de conceptos. ¿Qué será el tipo de, luego, el tipo de cambio del peso contra el dólar? Está, de hecho, se ha mantenido muy estable y muy saludable. Ahí están en 17.30 y tantos y no ha variado mucho, aún cuando se llegó esta noticia del Tratado de Libre Comercio, donde Estados Unidos mm, no lo firma por 14 años más, me parece, pero bueno, durante 10 años más vamos a seguir teniéndolo con sus revisiones anuales. O sea, tampoco que cunda el pánico. Entonces, bien, sí han escuchado esto, ¿no? El tipo de cambio, ¿no? ¿Y qué va a ser el tipo de cambio? Va a ser el valor del peso frente a otras monedas, especialmente casi siempre lo medimos frente al dólar. Cuando el peso se deprecia, traer productos es más costoso, ¿no? Imagínense, pensemos en una empresa que se va a formar y que necesita comprar computadoras, medicamentos, maquinaria o no sé, algunos insumos que necesita traerlos del exterior. Cuando el peso se deprecia, sale más caro para la empresa traer estos productos desde Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y luego realmente mucho de estos, la realidad, una realidad también es que este encarecimiento de precios, esta diferencia, no siempre se la queda o la absorbe la empresa, sino que la traslada al consumidor final. Entonces, esto pues genera inflación porque me estás inflando el precio final del producto o servicio que me vas a brindar. Bien, otro factor importante son los flujos de capital. Cuando inversionistas extranjeros consideran que México es un país que ofrece estabilidad y que ofrece buenas oportunidades, pues traen su lana y dicen, no, bueno, vamos a invertir en nuestro país porque es un país estable, es un país que ofrece seguridad, en el supuesto. Entonces, esta inversión, este capital que están trayendo, por eso se le llama flujos de capital, este capital que están trayendo los inversionistas, pues facilitan el acceso a su financiamiento para empresas y proyectos productivos, ¿no? Entonces, por el contrario, si a lo mejor hubiese incertidumbre, que digan, no, pues que este no es un país muy seguro, no es un país de confiar o no hay certeza jurídica, en fin, muchas situaciones que luego hemos escuchado de pronto. Entonces, bueno, los inversionistas pues no llegan porque se da esta incertidumbre internacional y ese dinero que pudo haberse invertido en el país se va a otro país a trabajar y a beneficiar a otro país, ¿no? Otra nación. También observamos la integración comercial, ¿no? Y esto va a ser como ocurre con el TEMEC. México mantiene una relación económica muy estrecha con Estados Unidos y Canadá.
Cuando aumenta la demanda de automóviles, alimentos o manufacturas en estos mercados, nuestras exportaciones también crecen, ¿no? Y finalmente, bueno, los commodities. Los commodities, ¿qué son los commodities? Luego lo van a escuchar mucho en economía. Los commodities son materias primas como el petróleo, el gas y algunos productos agrícolas, el gas natural, y algunos productos agrícolas, donde es que sus precios se determinan en mercados internacionales. Por ejemplo, no sé si han escuchado cuando luego están en los noticieros, ¿no? El precio del petróleo, ahorita con lo de la guerra que hubo entre, bueno, no guerra, los bombardeos que se dieron entre Estados Unidos e Irán, como todo eso fue encareciendo el precio del petróleo, ¿no? A esto le vamos a llamar que son commodities. Si el precio internacional del petróleo aumenta, pues no solamente cambia el costo de los combustibles, y esto lo acabamos de vivir, porque se encarece el costo de los combustibles y afectan, pues nos afectan a todos los consumidores, ¿no? Suben los costos de transporte, muchos precios de bienes y servicios pues se encarecieron. Y algunos regresaron, ahorita que ya todo se normalizó, algunos regresaron a su precio eh, original, bueno, no quiero decir original, pero a su precio normal. Por ejemplo, el jitomate ya regresó a 20 pesos el kilo. Pero estoy segura que muchos otros, el problema viene a ser cuando hay muchos otros productos que no regresan a su precio normal o al con el que arrancaron antes de la situación que se presenta, ¿no? Entonces, la macroeconomía, bueno, ya como ven con todo eso, puede estudiarse desde dentro como desde fuera de las fronteras, ¿no? Porque, sobre todo porque tenemos una economía, la economía mexicana es una economía abierta, ¿no? Y constantemente influida por acontecimientos internacionales, sobre todo por aquellos países con los que tenemos una estrecha relación comercial. Bien, ya casi para acabar. Bien, ya vimos tipos de cambio, flujos, o sea, todos esos conceptos de tipo de cambio, flujo de capital, precio de materia, bueno, pues eso no lo vimos, ¿no? Pero ya vimos cómo todo esto, cómo el flujo de capital y el precio de todo esto afectan o impactan a la economía de nuestro país. Y esto le vamos a llamar que modifican los comportamientos de la economía mexicana, ¿no? Entonces, pero todo esto, o sea, ustedes van a decir, ¿cómo todo esto a ver, quiero regresarme tantito. A ver, es que no me veo regresado. Ok, ustedes dirán, ¿cómo este tipo de cambio? ¿Cómo el valor del peso frente al dólar? ¿Cómo las tasas de interés? ¿Cómo los flujos de capital? ¿Cómo el precio de los commodities? Realmente me impacta a mí como consumidor, ¿no? ¿Cómo llega a mí? ¿Cómo a mí me, me afectan estos cambios, ¿no? A mí como familia o a mí como empresa, sobre todo como familia, porque siempre lo vemos más como desde el punto de vista de consumidor. Bueno, si tuviéramos una empresa o si trabajamos en una empresa, bueno, también lo vamos a ver desde el punto de vista de empresa, ¿no? Pero la respuesta está aquí en el sistema financiero, porque el sistema financiero va a funcionar como un sistema circulatorio que va a transmitir todos los choques globales, todo esto que vimos que pasa en la globalidad o en la internacionalidad y que decimos, no, esto no me afecta, esto ni me pega. No, sí, sí te pega. O sea, todos estos choques globales como el tipo de cambio, tasas, flujos de capital, sus efectos llegan a nosotros como consumidores eh, a través del sistema financiero, ¿no? Y podemos imaginarlo como un sistema circulatorio de la economía. Entonces, como si fuera una sangre que transporta, como la sangre que transporta el oxígeno a todo el cuerpo, así el sistema financiero transporta ahorro y crédito, ¿no? Y los recursos necesarios para que se den las actividades económicas, ¿no? La primera función que tiene el sistema financiero es de intermediación. ¿Por qué? Porque el sistema, o sea, aquí lo vamos a ver como banca múltiple o banca de desarrollo. ¿Cuál es la banca múltiple? Los bancos que conocemos de forma, la banca comercial, los bancos que conocemos, Santander, Bancomer, BBVA, todos estos. Banca de desarrollo, ¿qué es? La banca de desarrollo es para esos casos, por ejemplo, para el gobierno actual, es la banca del bienestar. En anteriores gobiernos tenían otros nombres, Ban Rural, Financiera Rural, bueno, Nacional Financiera, o sea, tenían
Hoy en día ya lo vamos a identificar porque como que todo se dice en un bancote, en un bancote que le vamos a llamar el Banco del Bienestar. Y ese Banco del Bienestar tiene diferentes programas y diferentes apoyos para distintos proyectos productivos. Entonces, digo nada, para que tengan claro cuál es la banca de desarrollo. Esa es la primera función que cumple el sistema financiero, ¿no? De intermediación. Convierte el ahorro interno en capital productivo. ¿Por qué? Porque cuando llegan los inversionistas o cuando tú tienes incluso aunque no seas inversionista, hoy en día, si tú tienes un dinero ahorrado, por ejemplo, no sé si tienen la banca de Mercado Libre, les dice, ingresa tu dinero como que lo metes como un tipo de inversión. Ingresa tu dinero y gana tal porcentaje de rendimiento mensual, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Toman tu dinero, el que tú tienes ahorrado, y no lo guardan. O sea, no lo meten a una caja fuerte, no, y no sé qué. Este dinero lo ponen a trabajar y ese dinero se lo prestan y ellos son, por eso le llaman intermediarios, porque para este caso la banca es el intermediario y este dinero lo presta a empresas o a personas que lo están requiriendo, ¿sale? Entonces, por eso dice que es un intermediario porque convierte de las personas que tienen un ahorro interno, claro que este dinero no se pierde, ¿no? Si el proyecto fracasa, bueno, por eso es que está allí este intermediario, ¿no? Y dice, no, para, o sea, pues sí, yo me arreglo con quien se lo presté, pero mientras tanto, tú que me lo diste a mí como ahorro, no, yo te respondo. Entonces, esa es la primera función. Después, otra función que tiene el sistema financiero es de transmisión. La segunda es de transmisión de la política monetaria. Cuando Banco de México modifica tasas de interés, esta decisión no afecta directamente a los ciudadanos. Primero llega a los bancos. Incluso cuando se modifica tasa de interés, primero se voltea a ver hacia Estados Unidos. De hecho, no sé si se han dado cuenta que luego en los noticieros dicen, hoy el banco, es que tiene un nombre el Banco de Estados, tiene un nombre el Banco de Estados Unidos, no me acuerdo. Subió su tasa de interés. Esperemos saber en estos días cómo reacciona Banco de México, Banjico. Y sí, o sea, de alguna forma Banjico reacciona también a este movimiento que hacen nuestros vecinos del norte, ¿no? A esta modificación de tasa de interés. Y entonces determinan una y le vamos a llamar, y esto Banjico le llama tasa de interés de referencia. Y esta decisión pues no va a afectar directamente a los ciudadanos. Primero llega a los bancos y a que ajustan el costo de sus créditos y de los productos financieros y ya después ya no nos comunican a nosotros. Bueno, aquí hay que diferenciar, hay tasas de interés que son flexibles y otras que son variables. Regularmente la tasa de interés de créditos grandes como hipotecarios, automotrices, todos estos son tasas fijas. O sea, aunque crezca, incremente la tasa de interés, la tuya, si ya la contrataste antes, está fija, no te la van a mover. Pero si las tarjetas de crédito regularmente tienen tasa de interés variable, entonces esa sí se va moviendo. Y si de pronto te sube muchísimo la tasa de interés, pues te endeudas, te sobreendeudas. Vale. Entonces, bueno, esta es otra forma, otra función que tiene el sistema financiero. Y ya vieron cómo si nos va llegando todos estos tipos de cambio, incremento de tasa, o sea, todo esto sí nos va llegando finalmente a nosotros como consumidores. No es aislado de que pasa allá arriba y a mí como eso, como que me impacta. No, sí, claro que me llega. Otra función es la de mitigación. Eh, aquí entran instituciones como aseguradoras, mercado bursátil, que ayudan a empresas e inversionistas a que enfrenten mejor la incertidumbre y que esas empresas gestionen la volatilidad internacional. Y otra función pues son del sistema financiero, aquí caen la de dar estabilidad. Y aquí entran los reguladores, ¿no? Que son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y todas estas instituciones que se encargan de dar un marco normativo y generar estabilidad y bueno, a todo este sistema financiero, ¿no? De darles certeza, es la palabra, estructura y certeza a este sistema financiero. Bien, y continuamos porque ya se me está acabando el tiempo, ya falta menos. Yo de verdad esperaba que hoy íbamos a acabar. Y bueno, ya finalmente, bueno, no sé si se acuerdan que casi al principio de las presentaciones comentaba que no me acuerdo exactamente qué fue una palabra que les dije, pero al final a lo que quiero llegar con todo es, bueno, ya, que la macroeconomía como la estudiábamos
como la estudiamos hace algunas décadas, no es exactamente lo mismo que lo que está hoy en día o lo que se estudia hoy en día. Bien, ¿por qué? Porque pues finalmente la macroeconomía, o la economía en sí, o se estudia desde el contexto y periodo histórico donde se ha desarrollado. Y diferentes teorías se han dado para tratar de responder y solucionar problemas que en ese momento pasaban, que en ese momento sucedían. Por eso no podemos decir un error muy grande que luego tenemos como docentes y que le transmitimos a nuestros alumnos, es decir, que una teoría económica es mejor que otra, cuando realmente no es así, sino que de acuerdo con el contexto que está pasando la economía en ese momento y la situación muy particular que se tenga, es muy seguramente la teoría económica o la corriente económica que se estaría utilizando. Bien, para terminar nuestra clase del día de hoy, les traigo algunas, hay más, de las teorías o escuelas que en macroeconomía se han venido o que han tratado de solucionar todo, o sea, de dar respuesta, ¿no? Con toda esta evolución del pensamiento económico, ¿no? Y aquí vamos a estudiar algunas escuelas. Bien, por ejemplo, la más clásica, la que vamos a encontrar dentro de macroeconomía es la escuela clásica. Perdón. ¿Cuál es la escuela clásica? Esta surgió entre el siglo XVIII y siglo XIX. En ese entonces, por eso les digo, respondía a los problemas que en ese momento habían. O sea, estas teorías fueron hechas y formuladas porque en ese momento, en ese momento histórico y en ese contexto, solucionaban la bronca. No quiere decir que sea buena, no quiere decir que sea mala. Bien, entonces, la escuela clásica, ¿qué decía? Dejen al mercado actuar. Los mercados estaban formándose, es decir, las interacciones de mercado entre consumidores y productores se estaban dando, y decía, deja que el mercado se regule. Y esta escuela clásica está representada por Adam Smith, que se desarrolló en un contexto donde los mercados pues apenas estaban empezando a consolidarse, ¿no? Y su principal idea era que los mercados poseen mecanismos de autorregulación. Es decir, que el Estado ni se meta en el mercado. O sea, el Estado, tú encárgate de gobernar a las personas y yo mercado, me encargo de la compraventa de todos los productos y servicios, ¿no? Pues encontrarán que hubieron ciertas deficiencias. ¿Por qué? Porque y duró mucho tiempo la escuela clásica, porque dense cuenta, para 1929, de pronto, Keynes, dicen John Maynard Keynes, que es su principal representante, y que surge esta situación de la Gran Depresión en 1929, se dio cuenta que los mercados no logran regularse solos, que no siempre se recuperan por sí mismos, que aquí hacía falta que el Estado interviniera, que a través del gasto público para estimular la demanda agregada. Es decir, que también se reduzca el desempleo y acelerar la recuperación económica. Entonces, ¿qué dice Keynes? No, espérate, el Estado no se puede regular solo, el Estado necesita, perdón, el mercado no se puede regular solo, el mercado necesita que el Estado intervenga ejerciendo gasto público. Es decir, que a lo mejor que cuando construya un puente, que participe creando infraestructura carretera para que los inversionistas vengan. O sea, de alguna forma el Estado participe también dentro de la economía y no la deje ahí aislada, ¿no? O deje a los mercados solos. Estas han sido diversas teorías. No voy a detenerme a explicar como cada una de ellas porque, bueno, híjole, hay todo un pensamiento económico alrededor de ellas. Y la siguiente surge un problema distinto, ¿no? Por eso les digo que cada teoría económica buscaba responder y solucionar el conflicto económico que en ese momento se estaba dando, ¿no? Entonces, primero surge la escuela clásica, que es en mercados que apenas se estaban formando, la keynesiana en 1929, durante la Gran Depresión, que dice Keynes, no, espérate, es que no podemos dejar actuar solo al mercado, el Estado tiene que intervenir. Entonces, surge la teoría keynesiana donde esto, ¿no? Debe de haber estímulo fiscal por parte del gobierno. Y después, pero también después pasa un problema distinto, ¿no? La estanflación. La estanflación es una inflación alta durante mucho tiempo, ¿no? Y bajo crecimiento. Entonces,
aquí la teoría keynesiana no explica, la teoría anterior, la keynesiana, no explicaba la situación. O sea, en este contexto, Milton Friedman, que es le vamos a llamar que es un autor monetarista, defiende que había que, no solamente era eso, sino que además había que controlar la oferta monetaria y mantener una política monetaria estable iba a ser fundamental, ¿no? Y para preservar la estabilidad de los precios, es decir, no imprimir dinero, no, bueno, no tanto imprimir, no poner en circulación dinero, sino tener eh, el circulante, el dinero que estuviera en circulación de forma controlada. Después surge otro enfoque, ¿no? El neokeynesiano, y aquí es representado por Joseph Stiglitz, que está muy de la mano con el keynesiano, es el neokeynesiano, ese es el más reciente, ¿no? Va muy de la mano con el keynesiano pero también se da cuenta de otras situaciones que la teoría keynesiana no se había dado cuenta, por ejemplo, las fallas de mercado, como si tú dejas que el mercado se regule solo, pues cae en prácticas monopólicas, oligopólicas, todas estas fallas de mercado que existen, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay fricciones entre las mismas empresas y por eso se le llama fricciones microeconómicas. Entonces, bueno, ¿y cómo se soluciona todo esto? Y bueno, en fin, estas son las teorías que, que, que más representativas, no son todas, pero sí de las más representativas que podemos encontrar y que han participado a lo largo de los años en la economía de sobre todo particularmente de nuestro país, ¿no? Y pues bueno, ya hasta aquí me quedo por el día de hoy porque ya me extendí muchísimo. ¿Qué vimos el día de hoy? Bueno, primero aprendimos que la macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto, es decir, no es de forma aislada, sino a los grandes agregados. ¿Cuál es el propósito de la macroeconomía? Que es explicar fenómenos como el crecimiento económico, inflación, desempleo y las crisis. Conocimos cuáles son los agregados económicos, PIB, inflación, desempleo, tasa de interés y balanza comercial, y cómo estos indicadores miden la salud de la economía. Hablamos de la economía nacional, cómo está conectada con el entorno internacional mediante el comercio, tipo de cambio y cómo llega a nosotros a través o sea, cómo todo eso está interconectado a través de los mercados financieros. Y bueno, ya finalmente cerramos hablando un poquito. Ya me hubiera gustado hablar más, pero pues ya la verdad el tiempo no nos da pero sí es muy valioso si ustedes tuvieran la oportunidad de investigarlo, las distintas escuelas del pensamiento económico, ¿no? Cómo son cada uno de esos enfoques y sobre todo entender que una no está, o sea, no es como que una es mejor que otra, no. En su momento, una trató de explicar el problema que en ese momento había, o el conflicto que en ese momento histórico había, ¿no? Entonces, no es que estén mal, o sea, todas son muy válidas y todas son, y en nuestro país, o sea, particularmente en nuestro país, cada una de estas teorías uh, se ha aplicado, se ha integrado dentro de nuestra economía nacional de acuerdo con, de igual manera con el contexto económico por el que se ha atravesado en este momento y que así lo requería. ¿Sale? Bien, pues ya no les detengo más. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Que tengan una excelente noche y nos vemos. Adiós.